Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista, escritora y académica, y estamos aquí en un nuevo capítulo del Periodista TV desde este hermoso barrio de Bellas Artes en Santiago de Chile. Hoy estoy acompañada de una escritora muy especial para nosotros y para nosotras, seguramente ustedes la conocen, es María Dueñas. ¿Cómo estás, María? Hola, Monse, encantada de estar en Chile y encantada de charlar contigo. Qué alegría que estés aquí. ¿Has venido muchas veces a Sí, Chile? es la segunda nada más. Me encantaría haber venido más veces, pero solo tenía una visita anterior a esta hace ya como 10 años o así, y ahora he vuelto por fin. ¿Tienes amigos en Chile? Bueno, más que amigos, tengo los equipos editoriales con los que trabajo, que son ya casi amigos después de tantos años trabajando juntas. ¿Y hay algo que te guste hacer cuando vienes a Santiago? Mira, me gusta todo. Llevamos toda la mañana de prensa y entonces bueno, estoy recién llegada anoche y voy desde el coche que nos lleva con los ojos abiertos, sin perdérmelo todo. Quiero vino chileno, quiero conservas chilenas para llevarme, quiero de todo, quiero libros, de todo. Imperdible, Sí, imperdible. sí. Hay mucho por hacer y aparte estamos en un barrio donde te permite caminar, hay Sí, librerías, divino, divino, cafecitos. divino. María Dueñas nació en Puerto Llano, Ciudad Real, es doctora en filología inglesa. Tras 2 décadas dedicadas a la vida académica, irrumpe en el mundo de la literatura en 2009 con El tiempo entre costuras. Esta presentación ya te la sabes de memoria. Sí. ¿La he escuchado cuántas veces? Pues fíjate que creo que hasta la redacté yo, si no recuerdo mal, mil veces. Sí. Sus obras posteriores, Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán y Cira, continuaron cautivando por igual a los lectores y a la crítica. Traducida a más de 35 lenguas, adaptada a series de televisión y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, María Dueñas se ha convertido en una de las autoras más estimadas tanto en nuestro país como en América Latina. Y hoy está acá en Chile para hablar de Por si un día volvemos, su 6ª novela. Sí, así es. 6 novelas y, bueno, 6 aventuras, 6 universos y 6 historias muy distintas. ¿Qué te pasa cuando miras hacia atrás y piensas lo estrepitoso que fue tu comienzo, lo tremendo que no paraste más de publicar, Sí. cómo te convertiste en una autora mundialmente conocida? ¿Te lo imaginaste alguna vez? No, en absoluto, porque yo empecé a escribir mientras seguía con mi vida en la universidad, como tú, cuando seguía con mis clases, con mis proyectos de investigación. En paralelo escribí una novela sin tener la menor idea de qué iba a pasar con ella. Eran tiempos complicados en España, crisis económica, yo era una desconocida por completo, pero por suerte fue el tiempo entre costuras, empezó este fenómeno, entre comillas, boca a oreja de los lectores, los medios enseguida la cogieron y bueno, la novela empezó a crecer y casi ha seguido hasta hoy. Yo no me lo imaginaba para nada, en absoluto, pero bueno, digamos que me subí a la ola y hasta hoy. ¿Y cómo fue para tu familia, para tus amigos, para la gente como de ese mundo íntimo que me imagino que no renunciaste Sí, nunca y que está ahí, no, que te ha claro, acompañado y te no, vio? absolutamente, absolutamente. Pues mira, algunos sabían que estaba escribiendo, pero otros ni eso. Mi familia más cercana sí, los amigos más cercanos, pero mucha gente no tenía ni la menor idea, ¿no? Y cuando se publicó dudaban si era yo o era otra María Dueñas, que se llamaba igual. Bueno, fue sorprendente, pero lo fuimos asumiendo todos con naturalidad, ¿no? Porque quizá desde fuera parece todo como un boom grande, que un poco lo fue, pero al final hay un proceso dentro y casi te va dando tiempo un poco, ¿no? A irte dando cuenta. Y bueno, mis amigos siguen en el mismo sitio, mi familia igual. Es verdad que he añadido esta nueva dimensión a mi vida, dejé la universidad porque vi que no podía ir con las dos cosas, pero bueno, básicamente sigo siendo la misma persona. ¿Te dio pena dejar la universidad? No, porque estuve 20 años casi en la universidad y fue una escuela magnífica, todo lo que tengo son buenos recuerdos, yo creo que nunca habría llegado a ser la escritora que soy ahora sin ese bagaje, pero me di cuenta de que no podía llevar las dos cosas, o sea, podría llevar las dos cosas a la vez, pero mal, corriendo de una a otra con poca responsabilidad y bueno, normalmente no me gusta trabajar así que pedí una excedencia, en principio temporal, que se ha convertido en definitiva y
he seguido por el camino de la literatura. Y te llaman de repente, ¿cómo vuelve tus colegas antiguos? Te No, necesitamos. No, que va, no me necesitan nada en absoluto. Me fui, perdí muchos contactos porque, bueno, así somos nosotros en España, ¿no? Cierras una puerta y ahí quedas. Pero bueno, me quedan algunos amigos, siguen mis amigas, colegas más cercanos, siguen siendo, me cuentan, nos vemos con frecuencia, pero tampoco he vuelto a tener demasiado contacto. Y esa templanza, esa manera que tienes de hablar, como se te ve como una persona tan tranquila. Bueno, sí, soy tranquila, regular, pero no me acelero mucho, digamos que soy equilibrada, ¿no? Eso que no iba, me siempre pongo lo nerviosa. tuviste, Sí. hace 20, Sí. 30 años. Sí, eso sí. Bueno, puedo sacar mi pronto y mi genio cuando las cosas se tuercen. Pero sí, yo creo que te pasará a ti también, Monse, que la vida en las aulas, el enfrentarte a cantidades enormes de alumnos. Yo en los últimos años ya tenía más grupos más pequeños, de máster, de doctorado, de posgrado, pero durante muchos años tuve aulas llenas con 200 alumnos, que tienes que ganarte la atención como sea, que tienes que estar pendiente de 1000 cosas. Entonces yo creo que eso te va haciendo como una coraza, ¿no? Y te va haciendo un carácter y una manera de desenvolverte que luego es muy útil para muchas otras circunstancias. Y también porque te lo pregunto, porque, bueno, empezaste a publicar después de los 40 años. Sí. Y esto, si hubiera sido a los 20 años, este éxito arrollador te hubiera volado la cabeza. Probablemente. Sí, desde luego habría sido una actitud distinta. Yo he sido siempre bastante serena, no me volaría la cabeza de estrepitosamente, pero desde luego mi actitud no habría sido la misma, seguro, porque cuando te viene con una edad, pues ya tienes otra lucidez, sopesas las cosas de otra forma, ¿no? Pero cuando tienes 20 años lo quieres todo, no eres capaz de decir, reflexionemos, sí, no, todo te parece bien, te lo quieres comer el mundo, ¿no? Entonces supongo que mi actitud había sido muy distinta, sí. Y sobre todo con la escritura, que yo creo que hay muchas cosas que uno necesita hacer cuando es muy joven, ¿cierto? Sí. Si quieres ser un buen deportista, ojalá idealmente sí. cuando eres joven, pero el tiempo le hace muy bien a la escritura. Sí, yo creo que sí, absolutamente, porque vas acumulando bagaje de todo tipo, experiencia personal, bagaje lector, carrera profesional, y tu visión del mundo se va ampliando, y yo creo que esa madurez, ese pozo, para según qué escritura, ¿no? Pero para novelas como las mías sí que me viene muy bien. Y con los libros vinieron los reconocimientos, vinieron los premios. Bueno, ¿Cómo estuvo el ego ahí? Bien, porque a mí sobre todo, más que los premios, que los reconocimientos, son los lectores, ¿no? Los que me dan inyecciones de estímulo. Y bien, porque te dicen cosas lindísimas, siempre te conviertes en una superheroína para muchos, pero bueno, mi padre siempre decía una frase. Mi padre era un señor muy lúcido y muy listo para muchas cosas, para casi todo. Siempre me decía al principio de todo esto, estaba súper orgulloso, pero muy atento a ver que no se me fuera por ahí la cabeza, ¿no? Y me decía siempre, la cabeza fría y los pies en el suelo. Y yo como que asumí eso y ahí me mantuve. Mira, qué sabio él. Sí. ¿Ya no vive? No viven. Pero alcanzó a ver todo eso. Sí. Mi madre vio la publicación de las 2 primeras novelas, El tiempo entre costuras y Misión Olvido, vio el principio de la serie y murió cuando estaba en mitad de la serie. Y mi padre llegó hasta Las hijas del capitán, creo, hasta La templanza seguro, porque se la dediqué a él, que le gustaban los vinos y entendía de minas, y por eso le dediqué esa novela. Y creo que llegó también hasta Misión Olvido. Sí, estaban encantados. Hasta Las hijas del capitán. Estaban muy contentos, muy orgullosos y muy bien. ¿Ellos leían? Ellos leían, ellos trabajaron muchísimo siempre, leían algo, no eran lectores voraces, pero sí eran muy conscientes del valor de la educación, del valor de la cultura, y de que la mejor manera, el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es una buena educación, una formación académica y todos los libros que quieran. Y ellos sí, claro, leían cosas, pero no eran avidísimos lectores de literatura universal, digamos. Bueno,
Por si un día volvemos. A mí me Sí. caló desde el título, creo que es Sí. un muy buen título, un muy bonito título, que uno dice, ¿con qué me voy a encontrar? Sí. ¿Qué será? ¿Qué hay aquí? Y es un viaje en sí mismo. Sí, sí, El sí. viaje de una mujer, Es un largo viaje. un largo viaje, Sí. son largos años, nos encontramos con las descripciones, con frases largas, con poesía, una trama que además está marcada por la resiliencia de su protagonista. Voy eligiendo bien qué Sí, decir para sí, no sí. para no matar la trama. No, Y al mismo absolutamente. tiempo tu sello, que es un profundo trabajo de investigación, ¿cierto? Ujú. Esto transcurre en Orán, en Argelia, entre los años 1920 y 1962. Eso es. Cuéntame, ¿cómo fue para ti? Que yo sé que los libros tú no los lees después de que ya No. dices que cuando te llegan ya no los quieres leer porque quieres cambiar todo y te... Sí, exacto, porque luego yo soy muy puntillosa y muy hiperperfeccionista, pero me intento corregir a mí misma a la vez, y entonces la única solución es no volver a leerlos y así no me como la cabeza. Pues esta novela surge de mi conocimiento de que Orán, que es una ciudad que aquí en Chile, claro, no puede ser, es otro universo radicalmente distinto, nadie la conoce seguro, pero incluso en España había mucha gente que tampoco tenía ese conocimiento, pero es una ciudad geográficamente muy cercana a España, solo que está en el otro lado del Mediterráneo, en la costa norte de África, de Argelia, y es una ciudad ya no, ahora nada en absoluto, pero en su día estuvo muy vinculada a España por razones históricas a lo largo de 3 siglos. Después España perdió su control sobre la ciudad, llegó la Argelia francesa en aquellos años de políticas coloniales europeas. Los franceses estuvieron allí 130 años, desde 1830 hasta 1962. Y allí se tuvieron que ir al final con una espantosa guerra de la independencia, muy violenta y muy dura. Sangrienta, espantosa. Y entonces en ese tiempo, en esta zona del norte de África, en el Oranesado y en Argelia entera, lo que había era una base de población y cultura árabe, no muy bien tratada por los europeos que llegaron después. Arriba del todo estaba la gran estructura francesa en todos los sentidos, administración, militar, educación, legal, comercial, de todo tipo, muy, muy francesa, porque era Francia, eran provincias de Francia, la Francia de ultramar, pero ahí estaba la bandera francesa ondeando, las instituciones, todo. Y en medio lo que había era una gran capa de trabajadores españoles, de gente que cruzaba desde la península para ganar un futuro mejor, migrantes, nada más, que algunos iban y venían, o fueron menos tiempo, pero muchos se quedaron, se afrancesaron, y ya fueron generaciones y generaciones de ciudadanos franceses con apellidos españoles. Los nombres se fueron afrancesando. Y entonces, entre estos emigrantes, que en algunos años se cruzan también con el exilio español tras la Guerra Civil, pues entre estos emigrantes yo incluyo a Cecilia Belmonte, mi protagonista. Que no se llama así realmente. No se llama así, pero la conocemos así y no le conocemos su nombre verdadero nunca. Sí, porque la novela arranca cuando ella tiene unos 17 años. Vamos a contar, esto es un pequeño spoiler, pero es el primer capítulo, no pasa nada. Sufre un abuso atroz por parte de un desconocido. Terrible. Para defenderse, hace lo que puede, agarra una herramienta y lo acaba matando, ¿no? Y como es consciente en una ráfaga de lucidez de que de esa no va a salir si la descubren y ven al día siguiente lo que ha sucedido, pues decide en un instante que tiene que escapar. Entonces le mete la mano al tipo en el bolsillo, le arranca lo que tiene, lo poco que tiene, y lo que tiene es unas monedas y una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte y un pasaje en barco desde Cartagena a cruzar el Mediterráneo y llegar a Orán. Entonces ella asume ese nombre, lo cambia a Cecilia, asume ese pasaje de barco y se va. Increíble. Y ese huevecillo que siempre Rosa Montero me dice, yo he estado con ella varias veces, en varias oportunidades, y dice que las historias parten con un huevecillo, algo que te persigue. Sí. ¿Qué te perseguía a ti de este libro? ¿Cómo comienza? ¿Cómo empiezas con esta obsesión para después estar 4 años escribiendo este libro? Sí, bueno, he estado 1 año y pico. Tampoco Lo que pasa es que he tardado 4 años en publicarlo, sí, porque ha habido otras cosas en medio y la promoción de la novela anterior. Pues ese huevecillo es Orán, es la ciudad de Orán.
A mí me generaba cierta curiosidad el por qué, habiendo sido tan cercana a España y a los españoles, ahora mismo nos era tan desconocida. Y ahí empecé a no a intrigarme, pero a investigar, a intentar saber por qué se había perdido esa hilazón que fue de aquellos españoles, porque claro, cuando llega la independencia de Francia, la independencia de Argelia, perdón, tras la gran guerra, 8 años de guerra espantosa, entonces no se le llamó guerra, ya el nombre le vino después, le llamaban los acontecimientos nada más. Sí, esto surge porque, bueno, empieza el nacionalismo árabe, el nacionalismo argelino empieza a decir: no queremos a Francia con nosotros, queremos ser dueños de nuestro país, y entonces lo hacen piden esa independencia de la peor de las maneras, de la forma más violenta y más sangrienta, con atentados, con asesinatos, de una forma espantosa. Y Francia, en respuesta, pues actúa con virulencia y con brutalidad también, con el ejército en las calles, y se produce un enfrentamiento atroz a lo largo de 8 años enteros, hasta que al final negocian la independencia. Y el gran problema es toda la población civil de europeos que vivían en Argelia desde siempre. Muchísimos de ellos, como he dicho, eran de origen español. ¿Qué hacían? Porque Francia los deja muy desprotegidos al final. Ellos dicen: hay que retirarse, hemos negociado, acuartelan al ejército, se retiran las autoridades, y toda esa gente queda ahí. Les habían prometido que iban a cuidar de ellos, que todo iba a ir bien, pero no, empiezan a ver que la independencia llega, que la violencia no acaba, y es un drama para ellos, y es un éxodo de 1 millón y pico de ciudadanos europeos, más varios decenas de miles de árabes que habían luchado del lado de Francia, y quedan ahí a la buena de Dios y emprenden un éxodo hacia Francia, la mayoría, y algunos hacia España, y es en esos barcos finalmente que van a España es donde yo meto a Cecilia, mi protagonista. Esta gente, este colectivo se llaman pieds noirs, les llaman pieds noirs, pies negros. En Francia son muy conocidos, en España menos, pero en Francia son parte de su historia, es una identidad muy reconocida. Y aparte de este trabajo creativo, de escritora, la memoria, ¿cierto? Bueno, consultaste periódicos de la época, sí, documentos de las universidades de Alicante, de Murcia, fotografías, libros de autores argelinos, españoles, este vínculo del que hablabas, como que la gente no conoce, ¿cierto? Los testimonios de los sobrevivientes. Sí, eso es buenísimo, eso ha sido lo que yo más aprecio. Todavía quedan gente que vivió aquello en primera persona en su juventud, y he localizado a unos cuantos y han sido generosísimos conmigo. Hemos charlado, hemos comido juntos, me acompañaron en la presentación de la novela, me han mandado miles de materiales, y ha sido estupendo porque es gente que ya tiene 80 y tantos, 90 y algún años, pero mantienen la memoria muy fresca. Claro, porque estos acontecimientos les marcaron enormemente, ¿no? Y se les quedaron casi tatuados. Y me han contado de ellos, de cómo fue, de cómo vivían antes de la independencia, cómo tuvieron que salir rápidamente, cómo algunos se quedaron un tiempo. He hablado con gente de la emigración más económica, digamos, gente que fueron empresarios que también forjaron ellos su carrera, gente del exilio, de todo digamos el más amplio abanico, y es fantástico porque ellos te cuentan los acontecimientos que tú más o menos ya conoces por otros cauces, pero claro, te los pasan por el filtro de su propia experiencia, ¿no? Y te transmiten sus emociones, sus sensaciones, sus recuerdos personales, los de su familia, qué pasó ahí, cómo se sintieron, cuáles fueron sus dolores, por dónde vertieron sus lágrimas, ¿no? Y es muy conmovedor. Y que uno lo puede replicar en tantos lugares del mundo. Claro, al final yo hablo de una historia muy concreta en un rinconcito muy concreto del planeta y en un tiempo muy, muy acotado, pero al final es una historia muy universal, es el tener que huir de tu tierra porque las circunstancias dramáticas te obligan. Y que sigue sucediendo. Absolutamente. En el 2025. Absolutamente. Está Cecilia Belmonte, este personaje, esta mujer,
que tiene que ver también con tus construcciones, con la manera en la que tú ves la vida, hay mucho de eso, el desarraigo como motivo, y esta vida rota partida de ella, que además no tiene dónde regresar. Exacto, porque me preguntan muchas veces en qué se parece a, por ejemplo, a Sira Quiroga, la protagonista del Tiempo entre costuras. Inolvidable. Sí, que es un personaje muy querido por los lectores. Y yo digo siempre que no se parecen casi nada. Bueno, que las dos tienen que irse y son jóvenes en unos años concretos del principio del siglo XX. Pero una de las grandes diferencias es que Sira siempre tenía a dónde volver, siempre, toda su afán cuando está en Tetuán, cuando está en Tánger, quiero volver a Madrid, quiero volver a mi mundo, quiero volver a mi casa, quiero volver a mi madre. Tenía ahí una agarradera, ¿no?, a la que querer volver siempre. Cecilia no, Cecilia se va porque ha cometido un crimen, viene de un mundo desolador, tiene sospechas que nunca aclara del todo de que sus familia igual permitió ese abuso de alguna manera, y lo último que quiere es volver allí, ¿no? Entonces, cada vez cuando ya se abre todo este proceso del que hablábamos de la independencia, que mucha gente empieza a decir, nos vamos, ¿a dónde vamos? Volvemos a la España de nuestra familia, nos vamos a la Francia que nos ha acogido como nuevo país, y cuando le preguntan a Cecilia si volvería a España, ella dice, yo a España no, ni loca, jamás. Ella no quiere para nada volver a ese mundo del que nació. Está muy sola también. Está muy sola, está absolutamente sola. Esa es otra de las diferencias con Sira, ¿no? Sira, como era más vulnerable, quizá más tierna, despertaba más ganas de acunarla, de protegerla. Cecilia está muy sola siempre, muy sola y muy maltratada por la vida. Luego no todo es negativo en ella, va encontrando gente también que de vez en cuando le echa una mano, pero en general está muy sola. Dijiste en una entrevista, no quiero ser didáctica ni dogmática, quiero escribir literatura y hacer ficción. Pero sí me gustaría que aprendiéramos que para la gente que no ha conocido esos momentos, que no ha vivido la migración en su familia, que sean conscientes de lo que pasó con nosotros, por qué nos fuimos, cómo nos afectó, cómo peleamos para salir adelante a través de otro tipo de historias, algunas demoledoras o con final amargo, pero muchas fueron historias de asimilación, de progresión favorable y de final casi feliz. Me gustaría que lo tuvieran presente y que sepan que el tema de las migraciones no es nuevo, ha estado ahí siempre. Sí, así es, porque España ha sido un país muy emigrante. Yo hablo en plural, yo no he emigrado. ¿Tu familia? En la familia de mi madre se fueron a la Argentina, una rama que luego ya le perdieron el contacto. Mi madre, cuando yo empecé a ir con los libros a Argentina, me decía, a ver si te aparecen mis primos. Hablaba de mis primos como aquellos que se fueron, que ella conoció de pequeña, pero que nunca más volvieron a su vida. Pero nunca aparecieron. ¿Y no más. te han escrito, no? No. Han desaparecido por completo. Quizá no saben ni que soy yo, porque claro, yo utilizo solamente mi primer apellido, que es el paterno. Entonces igual desde allá donde viven, que vivían en Buenos Aires, pero qué sé yo dónde estarán ahora. Pero sí, hubo un tiempo en que todo el mundo tenía un pariente en la Argentina. Pero bueno, digamos que no fue el tipo de emigración del más duro. Bueno, fueron para prosperar, pero no fue esa emigración desgarradora como la de Cecilia. Pero sí que hemos sido un país que ha migrado mucho. España ha migrado muchísimo a América, a Argentina, a Cuba, bueno, a 1000 sitios. Hemos vivido también el exilio después de la guerra civil. Después, en los años 60, 70, emigración a Europa, migración económica puramente. Parte de la emigración del siglo XX también fue al norte de África, como yo cuento aquí. Entonces, ahora que hemos dejado de ser un país emigrante y somos justo lo contrario, un país que recibe inmigración, pues igual convendría, no es la solución, por supuesto, ¿no?, pero igual convendría que tuviésemos ese recuerdo y esa sensibilidad, ¿no? ¿Hay una manera ya después de 6 novelas en la que te enfrentas a la historia? ¿Tienes algún método? Mucha gente que nos está viendo son escritores, futuros escritores, sí, jóvenes, estudiantes de literatura. Porque yo estuve investigando y bueno, tú dices, suelo estructurar bastante antes de escribir el primer capítulo, trazo una línea recta por donde quiero que vayan las historias, con quienes quiero que se encuentren y qué acontecimientos históricos van a cruzar. Pero es cierto que al escribir surgen cosas inesperadas. Absolutamente. ¿Aquí pasó? Sí, siempre pasan cosas inesperadas. Yo primero planifico mucho, ahí me sirve todo el bagaje académico de tantos años, planifico, programo una estructura, sé
cuáles son los principales pasos, dónde empezamos, por dónde transitamos y cómo terminamos. Y personaje principal, digamos, la espina dorsal la tengo, y el elenco, el casting de personajes lo tengo desde el principio, y los momentos históricos, en fin, todo eso está en mis papeles antes de empezar. Pero es cierto. ¿Escribes en el computador? Sí, pero siempre tengo a mi izquierda, porque soy zurda, siempre tengo cuadernos, notas, tarjetas. Pero es cierto que aunque sea muy programada y muy estructurada, escribo siempre con la mente abierta a todo lo que me fuera a surgir. Por mi imaginación, por un dato de la investigación, por cualquier cosa que de pronto creo que me puede interesar, ya sea un personaje secundario, una acción secundaria, otro momento histórico que en principio no había pensado considerar, lo que sea, yo estoy abierta siempre a que eso se incorpore a la novela, y pasa muchas veces, o sea que esa línea recta está llena de meandros por todas partes. ¿Qué aprendiste escribiendo Por si un día volvemos? Bueno, aprendí mucho más sobre aquel mundo, sobre Orán, sobre la presencia española en el norte de África, porque cuando te pones a averiguar, a explorar, claro, aparecen mil datos por debajo de la superficie que te sorprenden, o que te hacen acumular información. Y aprendí también, como en todas las novelas, un poquito más sobre la condición humana, ¿no? Eso es bueno, porque se suman muchas historias personales, muchas anécdotas personales, en estos tiempos además convulsos como los que yo cuento aquí, sale lo mejor y lo peor de la condición humana, ¿no? Y entonces, te abre los ojos a muchas situaciones que algunas desgarradoras, otras conmovedoras, otras heroicas, otras inspiradoras, de todo tipo. Y un final que no lo voy a decir cómo terminas, por supuesto, pero igual es un golpe en el corazón. Sí, al lector. Sí, Ahí queda como una pena. Sí, porque es un final que, digamos, cierra un círculo en la vida de Cecilia. Y es un final que no es infeliz, porque hay reencuentros y hay salidas y soluciones, pero deja un pozo también de pena, ¿no? Por todo lo que pasa. Totalmente. Mercedes Sosa tiene una canción que dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Exacto. Y Sabina te dice: en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Exactamente, y por eso de ahí viene el título, ¿no? Cerrando, por si un día volvemos, que es una frase que se repite mucho al final de la novela, sobre todo en el último capítulo, ¿no? Porque claro, como esta gente salió de una manera tan dramática, tan precipitada, muchos se dejaron la ropa colgada en el armario, la mesa puesta, la despensa llena. Decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la casa? Los coches aparcados, los trabajos, los talleres, las pequeñas fábricas, los pequeños negocios que tenían muchos de ellos, ¿no? Lo dejamos, cerramos, abrimos, y siempre todo lo intentaban dejar de una manera que se lo pudieran reencontrar por si algún día volvían, ¿no? Pero casi ninguno lo hizo. ¿Hay algún lugar que te gustaría regresar y al que no has vuelto? No solamente un espacio físico, como un espacio no, porque emocional. he vuelto casi siempre a todo. Fíjate, a mis vivencias personales, pero yo qué sé, el año pasado, por ejemplo, hicimos un pequeño viaje con mis primos al pueblo del que vinieron mi abuela, nuestros antepasados. ¿Cómo se llama el pueblo? Es un pueblo diminuto que se llama Checa, es en la provincia de Guadalajara, pero casi lindando con Aragón. Y era un pueblo de montaña, chiquito, y allá fuimos nos metimos en la parroquia buscando las partidas de nacimiento, en el ayuntamiento, a ver qué encontrábamos, y fue muy emotivo, porque es un pueblo que no tiene nada que ver, yo no había puesto allí un pie en mi vida, casi no era capaz de situarlo en un mapa, un pueblo pequeñito, no llegara ni a 1000 habitantes. Pero empezaron a salir cosas de la familia, vimos gente de la que habíamos oído hablar en el pasado y que de pronto estaban ahí, gente de la que no habíamos oído y de pronto resulta que eran muy cercanos, vimos las casas donde vivieron y esas cosas son siempre entrañables, ¿no? Trascienden tu mera experiencia vital propia, tu recorrido, pero te
no sé, somos lo que somos porque venimos de donde venimos, ¿no? Y siempre es conmovedor reencontrarte con eso. Después de 6 novelas, ¿sigues sintiendo que partes completamente de cero, reseteada, como si Sí. esta novela fuera la primera? Absolutamente, siempre. A siempre. pesar de que igual uno pierde la inocencia. No, pero no del todo. Yo me vuelvo a ilusionar. Pienso mucho sobre qué voy a escribir, porque quiero que sea algo que me guste, que me ilusione, que no sea un tormento sentarme y decir, uff, ahora qué cuento, ¿no? No, al revés, que me guste y me apetezca mucho hacerlo. Y empiezo desde cero, sí, desde cero. Me hago un compartimento nuevo, pongo una pared entre las otras novelas, no se me olvidan, por supuesto, y sigo trabajando con ellas y las sigo promocionando, pero cada una tiene su habitación propia. Y ahí te sumerges en este universo Sí. de silencio, Sí. cafés, Sí. horas, 8 horas, 9 horas. Sí, todo lo que puedo, porque, bueno, las primeras novelas, el procedimiento fue similar pero distinto, porque claro, mis hijos vivían en casa, había mucho más ruido, había mucho más jaleo. Yo ¿Tienes tenía 3, más 4 hijos? Tengo 2 nada más, Ah. dos, pero ya son muy grandes. Y ahora ya no, ahora ya escribo con muchísima más paz que antes. Pero sí, el procedimiento es el mismo, y me paso unos cuantos meses digamos, haciendo una inmersión en el mundo que voy a recuperar, reconstruyendo ese universo, documentándome, pensando, trazando ese camino que quiero recorrer, y luego ya cuando me obligo a parar, porque esa parte es muy apetecible, claro, es todo un aprendizaje, y yo que soy una aprendiz nata y que siempre tengo curiosidad por 1000 cosas, me encanta, pero tengo un momento que tengo que parar y decir, oye, que no estás escribiendo una tesis doctoral, que vamos a escribir una novela, paremos. Y entonces ya arranco, bueno, tengo toda mi hoja de ruta trazada y ya arranco capítulo 1 y ahí empieza. Y ahí vas. Ahí vamos. Recién, bueno, dijiste la habitación propia, el cuarto propio, Sí. citando a Virginia Sí, Woolf. exacto. ¿Cómo se defiende el silencio? ¿Cómo has defendido el silencio para poder escribir? Bueno, yo vengo para mí el silencio, digamos que es la situación óptima, pero no siempre lo he encontrado, ni mucho menos, ¿no? Yo vengo de una familia muy grande donde estudiaba en el cuarto de baño. Para que 9 hermanos, ¿no? 8 hermanos, y así ruidosos y animados. Y yo recuerdo años de mi bachiller encerrada en el cuarto de baño estudiando, porque siempre había gente alrededor y siempre había niños, siempre había amigos y siempre... Entonces, y después yo he crecido como madre de 2 niños, con muchos amigos, mis hijos son muy sociables, la casa llena de niños, llena de gente, y he tenido que convivir con eso. Yo no, me encantaría haber sido de estos, como los escritores hombres nos cuentan muchas veces, que las mamás de la familia le decían a los niños, cuidado, que papá está trabajando, que papá está escribiendo. No, yo tenía 50.000 niños encima el día entero, pero bueno, porque así es la vida. Que te voy a contar a ti que tienes una niñita, ¿no? Pero bueno, trabajas así, no quiere decir que sea lo más óptimo, pero somos todoterreno y cuando no hay más remedio, pues eso hacemos. Pero ahora que trabajo en silencio, claro, lo valoro absoluto. ¿Tienes amigos escritores? Amigos reales. Tengo amigos, sí, porque tengo buenísima relación con muchos escritores muy, muy cercanos y de todo tipo distinto, pero luego yo también conservo por otro lado mis amigos de siempre que son alejados son lectores, pero no son escritores. Pero bueno, tengo ahí todo el abanico. La violencia contra las mujeres está muy presente en esta novela. Uh-huh. De hecho, tú dijiste el abuso machista que sufre Cecilia es el pan nuestro de cada día. Hoy estamos más protegidas que en el pasado, en que las mujeres eran carne de abuso. Hay mucho camino por recorrer aún. Y en Chile te cuento que en el 2025 1 de cada 3 mujeres dice haber sufrido alguna vez en la vida violencia por parte de alguna pareja o expareja. Uh-huh. Sí, así es. Tenemos ahora, por suerte, mecanismos de protección que nos van a defender a las mujeres cuando estas cosas pasen, pero aún así sigue habiendo abuso, sigue habiendo violencia, sigue habiendo muertes por abuso. Y sí, y si ahora es así, que se sabe, imagínate todo lo que ha habido ahí a lo largo de los siglos, enterrado en el silencio más absoluto, en la desprotección más absoluta, y
no sé, con unas heridas desgarradoras que ahí se quedaron. La impunidad total. Absolutamente, ¿no? La impunidad y el... No, es que ni siquiera, no es que se denunciara y quedaran sin culpa, es que ni se denunciaba, ¿no? Que es el caso de Cecilia. Me voy porque si no van a ir a por mí, nadie me va a creer, ¿no? Muy doloroso. Uh-huh. ¿Proyectos para el 2025? Además de seguir viajando, porque este libro están haciendo. Claro, pues yo creo que me voy a pasar el resto del año acompañándole porque ahora vuelvo a España a finales de semana. Tenemos la Feria del Libro de Madrid, que tú la conoces seguro. Preciosa, me encanta. Pero es larguísima, que es muy entretenida, es muy animada, porque ahí estamos en plena primavera ahora y es todo al aire libre en el Parque del Retiro. Pero es larga, nos lleva hasta mitad de junio casi. Y bueno, y tengo más viajes, ya más de cercanía hasta que llega nuestro verano, julio y agosto, que entonces el país, la cultura cae un poco catatónica con los libros y hay poco que hacer y ahí me toca un poquito de descanso, pero ya en septiembre arranco otra vez, tengo que volver a América, pero esta vez iré a Miami, a México, a otra gira más por el centro. Y bueno, y mil cosas. La vida. La vida, exacto. Tú decías, leía en una entrevista que decías, me doy el tiempo para escribir las novelas y para vivir las novelas. Y bueno, ahora sí, te toca vivirlas. Sí, exacto, porque a mí me gusta acompañarlas, me gusta ver cómo reaccionan los lectores, cómo reaccionan los periodistas, cómo se recibe y qué me cuentan y cómo cada cual la hace suya y la interpreta de una forma distinta. Entonces, para mí no es... Hay algunos escritores que no les gusta la promoción, les gusta escribir nada más y ya la promoción hacen unos mínimos y se retiran porque no le gusta tanto esa parte. A mí sí me gusta. Ya llega un momento en el que cuando llevo 6 meses hablando de lo mismo es hora de retirarme. Pero yo creo que lo que queda de año voy a estar acompañando a Cecilia. Muy bien, María Dueñas. Para terminar, ¿por qué las personas que nos están viendo podrían disfrutar por si un día volvemos? Ay, Dios mío, ahora me toca hacer la campaña de marketing. Exacto. Bueno, pues es una historia muy humana. Está concentrada en un rincón lejanísimo de Chile, en un tiempo, casi un siglo atrás. Pero aún así es una historia que no deja de ser muy universal, que no deja de ser muy contemporánea en muchos sentidos. Y después, como son 35 años, yo he hecho un esfuerzo para que esos 35 años casi vuelen entonces es una escritura muy ágil, rápido, se lee, son muchos capítulos cortos, ese también es un cambio en mi estructura, porque casi todas mis novelas anteriores tenían un arco narrativo temporal más breve, pero esta, al ser más amplio, me pedía más velocidad. Entonces se lee, por lo que me van diciendo los lectores, que yo es lo que cuento, se lee rápido, resulta cautivadora, nos sumerge en un mundo del que aprendemos, pero al final nos cuentan eso, historias que nos tocan todos el corazón. Así es, 35 años en 536 páginas. Eso, así es, 536 son, yo siempre digo 500 y pico, pero no sé cuántas son exactamente. Tal cual. Sí. Muchas gracias, María Dueñas, por gracias acompañarnos. Esperamos que vengas una tercera, cuarta, quinta. Ay, ojalá, porque mira, me encantaría venir a Chile con un poquito más de tiempo y conocer algo más y conocer otras ciudades, conocer más del país. Irte al norte, al sur, hay unas ciudades increíbles. Me encantaría beber vuestro vino delicioso y conocer a vuestra gente que sois fantásticos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo del Periodista TV y nos vemos la próxima semana aquí desde Bellas Artes.